Ahorrar con ingresos bajos parece, para muchos, una misión imposible. Se suele pensar que el ahorro es un privilegio reservado a quienes ganan mucho, cuando en realidad se trata de un hábito que nace de pequeñas decisiones, repetidas día tras día. La clave no está en cuánto dinero entra a tu bolsillo, sino en cómo lo administras y en la disciplina de retener una parte para tu futuro, incluso cuando las circunstancias no parecen las más favorables. El dinero tiene una particularidad. Se escurre con facilidad. No se necesita un gran gasto para perder el control. Basta con pequeñas fugas invisibles que, acumuladas, terminan consumiendo lo que podrías haber guardado. La mente tiende a justificar esas pequeñas salidas con frases como «es solo $1» o «no hace la diferencia». Pero cuando empiezas a sumar cada pequeño gasto a lo largo de semanas y meses, descubres que sí marca la diferencia, y que ahí se encuentra uno de los secretos más importantes del ahorro: la conciencia. El primer paso hacia un verdadero cambio financiero no es ganar más, sino aprender a valorar lo que ya tienes. Quien no administra bien un ingreso bajo, difícilmente sabrá manejar uno alto. Y esa es la razón por la cual el ahorro con ingresos modestos es un entrenamiento poderoso. Te obliga a ser creativo, disciplinado y consciente. Te enseña a distinguir lo esencial de lo superfluo y te prepara para el día en que tus ingresos crezcan. Hay una verdad simple. No necesitas esperar a tener más para empezar. Empiezas ahora, con lo que tienes, y el hábito se fortalecerá contigo. El ahorro funciona incluso en los escenarios más apretados porque no se trata de guardar grandes cantidades, sino de instalar en tu vida microdecisiones que, repetidas, terminan construyendo un resultado inesperadamente grande. Imagina, por ejemplo, que cada vez que recibes dinero decides apartar una fracción mínima, casi simbólica, antes de gastarlo. Aunque sea una cantidad que parece irrelevante, ese gesto mental de pagarle primero a tu futuro cambia por completo tu relación con el dinero. Es un acto de prioridad, un recordatorio de que no todo lo que entra tiene que salir de inmediato. Y aunque al principio parezca poco, con el tiempo notarás cómo ese pequeño hábito empieza a crecer y a darte tranquilidad. Otro cambio fundamental ocurre cuando aprendes a mirar tus gastos con lupa, no desde la escasez, sino desde la claridad. El hábito de revisar, de preguntarte si realmente necesitas lo que estás por comprar, es uno de los trucos más poderosos que existen. Porque no se trata de prohibirte cosas, sino de elegir conscientemente. Cuando cada decisión de gasto pasa por un filtro mental, te vuelves dueño de tu dinero en lugar de ser un espectador pasivo de cómo se va. Y aquí aparece otro secreto del ahorro. Muchas veces no se trata de eliminar, sino de sustituir, lo que significa que, en lugar de privarte de todo, puedes aprender a encontrar alternativas más inteligentes. Tal vez no renuncias al café que tanto disfrutas, pero decides prepararlo en casa en vez de comprarlo todos los días en la calle. La experiencia se mantiene, el placer sigue ahí, pero el impacto en tu bolsillo cambia radicalmente. Esta es la esencia de un ahorro realista. No vivir sintiendo que te falta, sino descubrir que puedes vivir igual de bien con menos gasto. El ahorro también nace de la organización. Cuando dejas al azar tus compras, terminas gastando más. Pero cuando planificas, cuando haces una lista, cuando te anticipas, reduces la probabilidad de caer en gastos impulsivos. Esa simple acción de pensar antes de comprar, de ordenar lo que necesitas, se convierte en una herramienta poderosa para conservar tu dinero. El siguiente paso, y quizá uno de los más reveladores, es aprender a diferenciar entre deseo y necesidad. No todo lo que se nos cruza por delante es indispensable. Vivimos rodeados de mensajes que nos empujan a consumir, que nos hacen creer que necesitamos cosas nuevas todo el tiempo. Pero el verdadero poder aparece cuando desarrollas la capacidad de decirte, no lo necesito ahora. Posponer la gratificación, retrasar una compra, probar si realmente era tan importante como parecía, esa disciplina transforma tu bolsillo. Y es en esa pausa donde descubres que muchas veces el impulso de gastar desaparece. El deseo era solo eso, un impulso momentáneo. Cuando dejas pasar el tiempo, tu mente se calma y entiendes que no era necesario. Esa simple práctica de esperar antes de comprar te protege de gastar en cosas que no suman nada a tu vida. El ahorro, cuando lo piensas bien, no es un castigo ni una limitación. Es un acto de poder personal. Es decirte a ti mismo que tienes el control de tu dinero y que no dejarás que las circunstancias te arrastren sin dirección. Y ese poder se refleja también en la manera en la que consumes lo cotidiano. Un ejemplo claro está en la alimentación. La diferencia entre comprar de manera impulsiva, sin plan, y hacerlo con organización es enorme. Cocinar en casa, preparar tus propios alimentos y evitar depender de comidas rápidas o entregas constantes puede parecer un detalle pequeño, pero representa uno de los trucos más sólidos de ahorro. No se trata solo de dinero, también es salud, control y conciencia. Al preparar lo que comes, ahorras porque compras en volumen, reduces desperdicios y aprovechas mejor lo que tienes. Lo que parece un sacrificio se convierte en un hábito positivo que se multiplica en beneficios. Otro aspecto crucial está en los servicios que pagas mes a mes.
Muchas veces cargamos con suscripciones o tarifas que ni siquiera usamos plenamente. Aquí es donde entra otro hábito transformador: hacer revisiones periódicas de tus gastos fijos. Preguntarte, al menos una vez cada cierto tiempo, si realmente utilizas lo que estás pagando. Cancelar lo que no aprovechas, renegociar planes más económicos o incluso comparar opciones entre proveedores puede liberar dinero que parecía intocable. Lo interesante es que no sientes la pérdida, porque en realidad estás eliminando lo que no era esencial. También conviene observar el transporte. Dependiendo de tu situación, elegir caminar más, usar bicicleta o combinar rutas de manera inteligente puede representar un ahorro silencioso pero constante. Y nuevamente, no se trata de privarte, sino de encontrar maneras en las que lo necesario no se convierta en un gasto desmedido. La clave está en ser creativo, en desafiar la idea de que todo debe hacerse de la forma más cómoda aunque sea la más cara. Cuando abres tu mente a alternativas, descubres que muchas veces el ahorro va acompañado de experiencias nuevas y más saludables. Pero quizá uno de los trucos más poderosos, aunque poco mencionados, es darle un propósito al ahorro. No basta con guardar dinero por obligación. Necesitas una razón clara, un objetivo que le dé sentido a tu esfuerzo. Esa meta puede ser grande o pequeña: un fondo de emergencia, un viaje, una compra importante, la tranquilidad de no vivir al límite. Cuando tu mente sabe para qué estás ahorrando, se activa un motor interno que te ayuda a resistir la tentación de gastar sin pensar. Es como entrenar un músculo. Cuando sabes por qué lo haces, el esfuerzo se convierte en disciplina y la disciplina se transforma en resultado. Y aquí surge otro detalle vital: la forma en que gestionas el efectivo frente a las tarjetas. Muchas veces el uso de tarjetas hace que pierdas la percepción real de lo que gastas, porque no ves cómo el dinero se va físicamente. Un truco simple pero profundamente efectivo es organizarte con sobres o categorías en efectivo para ciertos gastos. Al visualizar los límites tangibles, tu mente entiende que no hay más de lo que hay y automáticamente ajusta su comportamiento. Este método, aunque parezca básico, tiene la fuerza de la psicología. Nos ayuda a medir, a valorar y a no gastar más de lo planeado. Es interesante observar cómo la mente cambia cuando estableces límites claros. Lo que antes parecía insuficiente se convierte en suficiente porque te adaptas. Esa capacidad de adaptarte a lo que tienes, de encontrar maneras de disfrutar sin necesidad de sobrepasar tus recursos, es uno de los aprendizajes más importantes en el camino del ahorro. Ahora bien, también está la otra cara: los pequeños ingresos adicionales. Ahorrar no significa solo reducir. También puede significar encontrar formas sencillas de complementar lo que tienes. Puede ser algo tan simple como vender lo que ya no usas, aprovechar habilidades para pequeños trabajos adicionales o transformar un pasatiempo en un ingreso secundario. Estos ingresos extras, aunque modestos, pueden ser destinados directamente al ahorro. Y cuando decides que todo lo que entra por esa vía va exclusivamente a tu objetivo financiero, se convierte en un refuerzo poderoso. En este punto es importante detenerse un momento para reflexionar. Ahorrar no se trata de vivir con miedo, ni de negar cada placer. Al contrario, se trata de construir seguridad y libertad, porque el ahorro no te encierra, te abre opciones. Cuando tienes un fondo, cuando no estás al límite, tomas decisiones con calma, no con desesperación. Y esa tranquilidad es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. Volviendo al tema, hay algo que suele pasar desapercibido: la importancia de establecer un presupuesto flexible. Muchas personas escuchan la palabra presupuesto y piensan en algo rígido, como una lista de prohibiciones. Pero la verdad es que un presupuesto es simplemente un mapa. Te muestra hacia dónde va tu dinero, te da claridad y te permite ajustar el rumbo. Cuando empiezas a registrar y a planificar, incluso con ingresos bajos, descubres que el control trae paz. Dejas de adivinar, de sentir que el dinero desaparece sin explicación. Y al verlo escrito, puedes decidir conscientemente qué recortar, qué mantener y qué priorizar. El ahorro florece en la claridad. Mientras más difuso es tu manejo del dinero, más se escapa sin que lo notes. Mientras más claro lo vuelves, más control recuperas. Y ese control se traduce en confianza, en una relación distinta con tu futuro. Otro aspecto fundamental en el arte de ahorrar es aprender a valorar la durabilidad frente a lo inmediato. Muchas veces, lo barato sale caro. Comprar lo primero que encontramos, sin pensar en la calidad, puede significar que terminaremos gastando más al reemplazarlo constantemente. En cambio, cuando decides invertir en algo más resistente, aunque implique un desembolso inicial mayor, ahorras a largo plazo porque no tienes que repetir esa compra una y otra vez. Este cambio de mentalidad te enseña a mirar el costo real de las cosas, no solo el precio en la etiqueta. Del mismo modo, cuidar lo que ya tienes se convierte en una estrategia de ahorro silenciosa pero poderosa. Mantener tus pertenencias en buen estado, reparar en lugar de desechar, dar un segundo uso a lo que parece gastado, son hábitos que reducen la necesidad de comprar con frecuencia.
Vivimos en una cultura donde todo se reemplaza rápidamente, pero cuando desarrollas la disciplina de conservar y prolongar la vida de lo que posees, estás aprovechando al máximo cada recurso que ya pagaste. El ahorro también se esconde en algo tan sencillo como la energía y los servicios básicos. Apagar luces innecesarias, desconectar aparatos que no usas, optimizar el consumo de agua. Pequeños gestos diarios que, sumados, se convierten en un flujo de dinero que permanece contigo en lugar de escaparse en facturas. Son trucos que no requieren sacrificios extremos, solo un poco de atención y disciplina. Y cuando el hábito se consolida, ni siquiera piensas en ello. Simplemente formas parte de un estilo de vida consciente. Otro punto interesante es la diferencia entre gastar para impresionar y gastar para progresar. Muchas veces caemos en la trampa de querer demostrar con objetos lo que no necesitamos probar a nadie. Ropa, accesorios, dispositivos, cosas que compramos por impulso social más que por utilidad. Aquí es donde entra otro truco esencial: alinear tus gastos con tus verdaderos valores. Cuando decides que tu dinero debe reflejar lo que realmente importa para ti, tu tranquilidad, tu seguridad, tus proyectos, te vuelves inmune a las presiones externas y dejas de gastar en cosas que solo buscan aprobación momentánea. Existe también un hábito poderoso que suele pasar desapercibido: retrasar las actualizaciones tecnológicas. La publicidad te hace sentir que necesitas lo último en cada dispositivo, pero muchas veces lo que ya tienes funciona perfectamente. Resistir la presión de reemplazar por moda y decidir actualizar solo cuando es realmente necesario se convierte en una forma inteligente de ahorrar grandes cantidades a lo largo del tiempo. Y si hablamos de tentaciones, uno de los escenarios más desafiantes es salir de compras sin un plan. Aquí entra un truco clásico que nunca pierde vigencia: no ir de compras cuando tienes hambre, cansancio o emociones intensas, porque en esos estados la mente busca gratificación rápida y terminas comprando más de lo que necesitas. La práctica de salir con lista y apegarte a ella parece sencilla, pero es una herramienta real para cuidar tu dinero de las trampas del consumo impulsivo. También está la importancia de tener un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, porque cuando no tienes un colchón, cualquier imprevisto te obliga a endeudarte y esa deuda erosiona todos tus esfuerzos de ahorro. No necesitas empezar con grandes cantidades. Basta con construirlo poco a poco, con constancia. Lo esencial es que exista, que te dé la tranquilidad de saber que no estás desprotegido. Ese fondo se convierte en un salvavidas que te evita retroceder en tu camino financiero. Y hay algo más que conviene recordar: el ahorro no es un destino, es un proceso. Habrá momentos donde avances más, otros donde avances menos. Pero lo importante es mantener la disciplina, incluso con pasos pequeños. La constancia supera a la intensidad. Porque no se trata de guardar una gran suma una sola vez, sino de sostener un hábito que se vuelve parte de tu identidad. Con el tiempo, te darás cuenta de que esos trucos, que parecían insignificantes, fueron acumulando un resultado visible. Te sentirás más ligero, menos atado a la incertidumbre. Descubrirás que puedes disfrutar de la vida sin depender de gastar constantemente. Y lo más poderoso de todo es que empezarás a experimentar la sensación de libertad que viene con tener control de tus finanzas. Ahora bien, hay un truco final que engloba a todos los demás: la mentalidad de abundancia consciente. Porque ahorrar no significa vivir en carencia, significa reconocer que tienes lo suficiente y que eres capaz de administrarlo con inteligencia. Cuando agradeces lo que tienes y lo gestionas con disciplina, abres la puerta a un crecimiento natural. El dinero, en lugar de convertirse en una fuente de estrés, se transforma en un aliado que respalda tu futuro. Si has llegado hasta aquí, significa que estás comprometido con tu bienestar financiero, y eso ya es un gran paso. Antes de cerrar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos compartiendo ideas, reflexiones y estrategias que te ayudarán a construir una relación sana y poderosa con el dinero. Suscribirte no es solo un clic, es un recordatorio para ti mismo de que estás decidido a mejorar, a crecer y a tomar control de tu vida financiera. El ahorro, al final, no es un secreto guardado para unos pocos. Es una herramienta al alcance de todos, incluso de quienes tienen ingresos bajos. Porque no se trata de cuánto ganas, sino de cómo decides usarlo. Y tú tienes ese poder. Un poder que se construye con pequeñas decisiones, con hábitos conscientes, con la valentía de decirte: mi futuro vale más que este gasto impulsivo. Así, poco a poco, con cada acción, vas levantando una base sólida para lo que viene. Una base que te dará estabilidad, que te permitirá soñar y que te enseñará a vivir sin miedo a quedarte sin nada. Porque mientras el mundo corre detrás del consumo, tú estarás construyendo libertad.